Muchísimas gracias por esta amable invitación. Es un placer estar aquí, ciertamente, y debo reiterar mi agradecimiento. Quiero hablar de cómo nosotros vemos nuestras dianas de alto consumo energético y cómo lo hacemos desde el punto de vista operativo. Esta es mi charla en la mañana de hoy y vamos a empezar ahora. Mi nombre es Anders y soy director de energía en nuestra empresa. La empresa Corporate Facility administra las iniciativas de eficiencia energética y nosotros lo estamos haciendo en el mundo entero. Tenemos una cartera de más de 700.000 metros cuadrados, 0,7 millones de metros cuadrados, y es en lo que estamos pensando en cuanto a la eficiencia energética del futuro. Y entonces aquí tenemos el orden del día, tenemos lo que es la hoja de ruta de pasar de una ambición a proyectos sobre energías reales. Y aquí una vez más, una cosa es nuestra ambición y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y es importante hacerlo bien, tener las herramientas adecuadas para poder lograrlo. Y aquí lo tenemos como vemos en pantalla. Nosotros, por supuesto, tenemos una ambición, un objetivo, un sueño, que es la lucha, y creamos, por lo tanto, un marco de trabajo para hacer real nuestros sueños en cuanto a proyectos de eficiencia energética, luego de lo cual necesitamos identificar las necesidades y el potencial, la energía que hay que ahorrar, lo que hay que invertir en energías renovables para cumplir nuestro sueño, nuestro marco de trabajo y cuál es el potencial. Pasamos a métodos de implementación o puesta en práctica. Comprar energías renovables, tenemos proyectos de energía, un método para llevar a cabo el consumo, la mejora del consumo energético, cómo pasar de un proyecto a la realidad, cómo se van a priorizar proyectos en el mundo entero. Y luego voy a mencionar los proyectos en general, los proyectos energéticos que nos ocupan hoy día y resultan de gran interés para nosotros. En eso consistirá nuestra charla y vamos a empezar con nuestro objetivo, con nuestra ambición, con nuestro propósito, un impacto positivo sobre el mundo en el cual van a vivir nuestros hijos, el mundo que van a heredar nuestros hijos, la promesa para el planeta con un impacto positivo para el mundo entero. Ese es el sueño, la ambición, la diana, el objetivo, lo que se quiera. Y también en cuanto a lo que es el calentamiento y lo que es la utilización o cómo vamos a utilizar una política de desechos. Pero vamos a hablar ahora de energía. Lo importante aquí es la evaluación del impacto medioambiental. Como vemos aquí, el 75% del impacto o el impacto medioambiental tiene que ver con los proveedores, materiales y diseño, y 10% del impacto está en nuestra producción. Y luego un 15% es la forma en que una vez que el producto sale de nuestra fábrica, se utiliza, es decir, depende del consumidor y de la fase en que ya se desecha nuestro producto. Lo importante es la producción, tenemos calentamiento, tenemos iluminación de las instalaciones y en esto nos estamos centrando en la empresa. Aunque solo sea un 10%, que es el impacto en la producción, el 10% nuestro es muy importante, porque si nosotros mostramos que se puede hacer en nuestro solo 10%, es más fácil tener un impacto sobre el otro 90%. Hay que dar un primer paso para darse cuenta de ello. Y en eso estamos, y aquí tenemos, por tanto, algo muy importante, donde hay mucha energía que ahorrar en ese 10%. Ese 10% sí que es importante y es en lo que tenemos que trabajar, de lo que tenemos que ocuparnos. Y voy a mostrar ahora cuáles son los sectores en que trabajamos. Hemos estado trabajando y vamos a trabajar en energías renovables. Esto es una cosa y tiene que ver in situ y fuera, donde tenemos que mejorar la eficiencia energética. Y también vemos la parte de los proveedores y cómo podemos lograr de los proveedores
si tenemos una exigencia nuestra, se la podemos exigir a los proveedores, y también es importante que el material que utilicemos sea importante porque tiene que ser sostenible, duradero, durable, quiero decir sostenible, y la gestión de los residuos también resulta importante. Como vemos aquí, lo vemos en pantalla, tenemos nuestras aspiraciones. Nuestro sueño es utilizar al 100% energías renovables, lo que llamamos el carbono, la energía. No solamente se trata de pensar en el carbono, sino en la energía renovable. Y esto es muy importante, voy a volver a ello a posteriori. ¿Y cómo podemos hacerlo? Tenemos aquí a corto plazo ambiciones, compromisos, todos vemos esto, la energía renovable, y se trata de una energía como pueden ser paneles solares, esto donde estamos, pero podemos también tener la energía eólica, podemos tener esta parte que se puede utilizar, y luego reducir la pérdida, aumentar la eficiencia energética, 2,5% de aumento de la eficiencia energética año tras año. Esto es muy importante. Si reducimos las emisiones, cuando reducimos no hay que producir más energía a costa de emisiones. Queremos sí producir la energía que vamos a utilizar a partir de paneles solares, y esto es más importante, lo nuestro on-site, que lo que hacemos off-site, pero no podemos producir in situ toda nuestra energía, con lo cual hay que considerar las emisiones de los proveedores también con reducciones de CO2. Y vamos a hablar de las energías renovables y cómo podemos lograr un 100% de energías renovables. Pues esto evitando ese gap, cerrando esto que nos separa. ¿Cuánta energía renovable tenemos en nuestra empresa? Aumentando la eficiencia energética. Somos una empresa orientada a la energía renovable. Vemos en el histograma en amarillo aquí cuánto tenemos, y la parte en rojo es el uso energético, y entonces, por supuesto, hasta el 2012 queremos evitar este gap, esta distancia que nos separa, y tener suficiente energía renovable, y por lo tanto lograr como primera prioridad cerrar este gap, cerrar esta distancia con ahorro energético. Con ahorro energético, y ya tenemos por lo tanto esfuerzo, interacción, estudios, y aquí tenemos las barras en amarillo del histograma, y lo que queremos es ver esto como primer objetivo, pero luego aumentar la eficiencia energética, y esto también es muy importante en todas las otras barras. Por supuesto queremos hacerlo, queremos lograrlo con iniciativas on-site, in situ, en nuestras fábricas, en nuestras oficinas, con paneles solares, y también off-site con fuentes renovables de energía. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo identificamos ese gap? Porque cuando estamos viendo aquí qué va a pasar hacia el año 2020, tenemos mucha incertidumbre y tenemos que hacer predicciones, por tanto, en cuanto a este gap que nos separa, lo que es un tema álgido. Hay dos formas, un estudio a largo plazo, de predicción a largo plazo, para ver dónde estará ese gap entre lo que tenemos y lo que usamos, y esto vinculado a nuestras expectativas en cuanto al crecimiento de la producción se refiere. Y cuando vemos el crecimiento esperado, vemos también los datos históricos en relación con la curva de regresión para ver qué va a pasar en el futuro, basándonos en datos históricos y en estudios de regresión. Esto es un estudio a largo plazo para cerrar el gap, y luego estudios de predicción a corto plazo, porque tenemos una diana a largo plazo, pero tenemos que tener lo que es los Key Performance Indicators, los KPIs anuales que hay que lograr de aquí al 2020. Luego entonces estamos viendo las nuevas instalaciones, la utilización de los edificios, y por supuesto, si nosotros empezamos con una nueva fábrica, vamos a utilizar en la nueva fábrica buscar la forma de utilización energética, tuviéramos un mayor impacto si empezamos, por ejemplo, en enero en cuanto al consumo energético. Luego utilizamos, por lo tanto, tomamos en consideración esto si tenemos un año donde no hace falta tanto problema de refrigeración o calentamiento, podemos tener otro. Y lo que estamos viendo, peor, ¿no? Y lo que estamos viendo es un 2,5% de ahorro anual.
Lo difícil aquí, por supuesto, es la incertidumbre versus los ahorros. Tenemos mucha incertidumbre, un gran grado de incertidumbre, pero tenemos que estar seguros de que tenemos suficiente ahorro para conseguir nuestra diana, suficiente ahorro energético para lograr nuestro objetivo. Y seguimos adelante ahora, y para ser capaces de lograr y saber dónde podemos ahorrar, hacemos, por lo tanto, un estudio, un mapping del ahorro energético potencial y dónde hay esa posibilidad, ese potencial para el ahorro, conociendo el consumo, analizando la predicción y la priorización por sectores, los ahorros posibles, dónde hace falta calentamiento, dónde hace falta aire acondicionado, dónde se ha hecho, conociendo la historia y qué se ha realizado, y en las áreas de producción donde, como instalaciones, tenemos mucha energía de refrigeración, de calefacción, de ventilación. Todo esto se estudia para poder reducir el consumo energético. Como vemos aquí, la zona en rojo es en lo que nos vamos a centrar, pero no quiere esto decir que no vayamos a ver las otras partes que siguen siendo importantes, que siguen teniendo que tomarse en consideración en cuanto a los lugares o emplazamientos de producción. Cuando hacemos un mapping del potencial de ahorro energético, hay que ver el historial, dónde ha habido éxito, dónde ha habido un fracaso, porque hay que saber muy bien lo que ya se ha hecho, las iniciativas que han tenido lugar para aprender de los errores, para mejorar, y es algo que pueda ser complejo en el futuro, este ahorro energético a considerar. Y para hacer este mapeo de la energía, tenemos que considerar los datos sobre la energía, y tenemos fábricas en el mundo entero, y es importante de esta forma tener la misma estructura en cuanto a los datos energéticos en todas partes presentados de la misma forma. Un trabajo en curso porque tenemos nuevas fábricas, viejas fábricas, no todas están establecidas de la misma forma, donde la medición sea hecha de la misma forma. Es un trabajo en curso y tenemos esta ambición de comparar cada fábrica como punto de referencia, hacer un benchmarking y ver cómo funcionan, cuál es el rendimiento, tomar esto en consideración a título comparativo, el mismo tipo de refrigeración, por ejemplo, la misma cantidad, bajar los mismos grados. Es un tema interesante, pero cuando intentamos hacer esto aquí, vemos que tenemos una base de datos sobre energía que es común, que analiza cada producción, cada área de producción, y que luego cada sistema, como aquí aparece en pantalla, donde vemos los equipos, la producción, la refrigeración y todo ello, lo que a posteriori se utiliza para comparar. Cuando hay problemas con los sistemas de refrigeración en la fábrica, podemos ver qué pasa con las otras fábricas con ese mismo problema y comparar. This is the process for us to find out how we can Este es el proceso para encontrar cómo podemos mejorar la eficiencia energética en un 2,5%. Como vemos aquí en el gráfico, lo vemos aquí, tenemos la energía, el KPI, el Key Performance Indicator, y queremos lograr un aumento de energía, de ahorro de 2,5% anual. Pero ¿cómo logramos este ahorro energético? ¿Cómo podemos lograrlo? Por supuesto, identificamos aquí la cantidad de ahorro energético necesario para lograrlo. Tenemos que hacer una predicción y decir, vamos a utilizar tanta energía el año que viene, producir tanto cuando tengamos nuevas instalaciones en operación, lo que significa que habrá que ahorrar tanta cantidad de kilovatios por hora. Y esto es un punto importante, algo que tendremos que lograr en cuanto a estos Key Performance Indicators, estos KPIs. Tenemos una lista global de proyectos donde podemos comparar todos los proyectos energéticos que tenemos, y hacemos una larga lista y luego podemos analizarlo con diferentes curvas de probabilidad en cuanto al retorno de la inversión, en cuanto a ahorro energético y problemas de carbono. Esta larga lista de proyectos pensamos que tienen muchos a considerar, hay más proyectos, pero por lo tanto se hace más difícil en cuanto a encontrar proyectos, y tenemos por lo tanto para la puesta en práctica estos intervalos de tiempo en que hacerlo lleno de incertidumbre. Cuando vemos que hay que ahorrar, en esto podemos hacer lo que son los primeros 10 proyectos y los que tienen el menor retorno de la inversión, y cuando cumplimos con los KPIs, los Key Performance Indicators, y esto era el proceso de priorización, luego de lo cual entramos en lo que es la parte local. Se toma el proyecto y se lleva a la plataforma local de negocios, ajustándolo por presupuesto, de manera de poder
constatar qué ocurre y llevarlo a la práctica al año siguiente. Aquí tenemos los proyectos implementados localmente y tenemos la organización de proyectos a nivel mundial que lo va a hacer in situ. Y aquí tenemos, por lo tanto, después podemos tomar acciones y en cuanto al ahorro energético. Lo vemos aquí, este objetivo. Las dificultades que tenemos es encontrar proyectos. Es difícil encontrar proyectos porque todos estos proyectos hoy día tenemos que ser más creativos para encontrar nuevos proyectos. Pero luego está el tiempo de puesta en práctica, porque no solamente se trata de hablar de sistemas de refrigeración. Tenemos 5 días al año en que es posible ahorrar energía. Y si no se tiene ese time slot, pues puede haber un año en que pueda haber un gran impacto en la eficiencia energética y el consumo energético. Y luego la incertidumbre siempre es parte de nuestra dificultad. Y vamos a hablar ahora del portfolio, la cartera de proyectos que constatamos para aumentar nuestra eficiencia energética. Una de las nuevas cosas que vemos aquí es el enfriamiento del agua, y aquí tenemos, por lo tanto, lo que es con un alto valor COP. Tenemos aquí en Dinamarca unas instalaciones y es un sistema donde es un tema gubernamental en que hay que trabajar, es una prioridad importante, pero es un buen caso y es un gran ahorro energético posible con este enfriamiento de agua y realmente utilizan esta máquina de refrigeración con agua como refrigerante. Es importante analizar esto para el futuro. Es necesario, y una cosa sencilla es la iluminación con diodos emisores de luz, Light Emission Diode Lights. Esto es importante, pero tenemos muchas instalaciones nuevas que tienen este tipo de iluminación, pero en las existentes no se puede cambiar. Entonces tenemos el tema este de iluminación con diodos emisores de luz, con LEDs. Esto no va directamente vinculado a la energía, pero sí, como en México podemos... Bueno, hay mucho el agua que no se puede utilizar como agua potable, pero hay que reducir esto y se puede utilizar como un sistema de torre de refrigeración, y tenemos que ponderar si podemos utilizar diferentes recursos hídricos como el agua no potable, el agua que se trata y se utiliza y ahorra mucha energía en cuanto a utilizar el recurso hídrico de agua potable. Entonces, las máquinas de refrigeración que utilizan como refrigerante el agua es un proyecto piloto que tomamos en consideración, pero uno de los temas fundamentales que resultan importantes es el compromiso de la gente. El compromiso de la gente, que es importante ir y hacer un estudio técnico, pero el compromiso de la gente, el que comprendan el impacto que tiene su trabajo, su conducta sobre el medio ambiente y sobre la energía, el trabajo cotidiano. Esto es muy importante porque hay diferentes culturas en el mundo entero con un gran impacto. Si vemos, por ejemplo, en cuanto a los lugares de producción, podemos ver que en zonas tropicales, zonas calientes, tenemos que bajan la temperatura más abajo de lo que tienen en la temperatura más fría en otros sitios. Problemas de matices culturales, es decir, que tenemos que ver. Lo mismo pasa en cuanto al agua y la temperatura del agua. Las normas climáticas, las normas de humedad, de temperatura, ¿qué es lo óptimo? ¿Cuál es el valor para que una fábrica funcione con un parámetro optimizado? Y hacer un debate con la gente y decir, ¿es un buen entorno de trabajo o es malo desde el punto de vista de climatización? El agua y los residuos se consideran siempre, y hacemos un estudio de caso, un proyecto energético donde vemos los aspectos medioambientales. No solamente hablamos de enfoque hídrico, sino también los residuos se consideran, y también la gestión global de residuos, que resulta muy importante para un ahorro energético. Tenemos a la hora que hagamos proyectos enfatizar el tratamiento de los residuos, casos de negocios con un impacto energético, por tanto. Y nosotros hacemos en estos estudios de caso, estudios de negocios, nosotros analizamos el impacto medioambiental de nuestros sistemas para estar seguro que nadie instale un equipo que no vaya en línea con nuestra política de protección medioambiental y ahorro energético. Y luego tenemos aquí los proyectos de energía renovable on-site, in situ, con paneles solares óptimos para el aire acondicionado. Lo vamos a utilizar, son ideales para el aire acondicionado, for air conditioning.
y vamos a centrarnos en el riesgo de operación, pero vamos a hablar del equipo eléctrico que podría en algún caso tener problemas. Podemos utilizar plantas de energía eléctrica alternativa que podemos utilizar con tipos diferentes de combustible, utilizando toda la energía, aumentando la seguridad del suministro. Y casi que he terminado. Entonces vamos a estudiar también en cuanto a proyectos de energía renovable off-site, las iniciativas de eficiencia energética y también la energía renovable on-site para de esta forma utilizar la energía renovable. Se toma en consideración ello, por lo tanto, y la posibilidad de energía eólica. En algún caso, vemos aquí la mejora continuada. ¿Qué podemos hacer? Mejores prácticas, compartir el conocimiento, un equipo de especialistas que analizan las mejores prácticas. Tenemos una lista, un checklist que hay que verificar cada año para estar seguro de ver todos los elementos importantes, relevantes, y luego, por supuesto, el dar mantenimiento a los sistemas existentes, que resulta muy importante para esa mejora continua. No solamente ver el futuro, sino tener nuevas ideas, nuevos inputs, y por supuesto eso es muy importante. Y esto quería decir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Esto era todo. Gracias por la atención prestada.